El artículo se titulaba 2030, no tendrás privacidad, no poseerás nada y serás feliz. Bueno, nosotros lo rebautizamos como no tendrás nada y serán felices los integrantes del Foro Económico Mundial, claro. A primera vista parece paradójico que una organización integrada por las grandes fortunas del planeta, por las principales potencias, que son formalmente democracias capitalistas en su mayoría, esté promoviendo, esté alentando, divulgando ideas neocomunistas. De una mujer que plantea que en la próxima década todo lo que consideramos productos se transformará en servicios. Que habrá una renta universal, que se repartirán equitativamente las tareas, que las personas no tendrán bienes propios ni autos propios, que la tecnología permitirá que todo sea compartido y ecológicamente sustentable. No es demasiado diferente a la utopía final del marxismo, que plantea que después del canibalismo, de la revolución y de la contrarrevolución y de la dictadura del proletariado y de acabar de la forma que sea con el hombre viejo para dar lugar al hombre nuevo, la gente finalmente podrá abolir la escasez y vivir de las máquinas. Así que la idea no es demasiado novedosa. Lo sorprendente o lo novedoso, lo llamativo, es que se haya convertido en una suerte de proclama o de estandarte de la élite actual, que son los mayores poseedores de capital. Por lo tanto, en primera instancia parece contradictorio que emprendan una cruzada contra la propiedad privada. Bueno, ante todo es la propiedad privada de los demás lo que les incomoda. Para el Foro de Davos, por más que sea el paradigma de la oligarquía en su acepción original, es decir, los que gobiernan a través de la riqueza, no profesan ninguna simpatía por el mercado libre. Su fundador, Klaus Schwab, que hace 40 años preside las reuniones de esta autopercibida élite global, por favor si puedes poner la foto de la estatua, expone en su oficina una estatuilla de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. O sea, ahí tenemos a un caballero que cobra un salario anual autoasignado de 1 millón de euros por sus tareas supuestamente filantrópicas y sin ánimo de lucro, que desde Suiza, el corazón financiero y bancario internacional, reúne a todos los CEOs, a todos los gerentes generales, a todos los presidentes de Occidente y no vemos una estatua de Adam Smith, no vemos una estatuilla siquiera de Milton Friedman en su biblioteca, sino una estatua de Lenin. Y es que Schwab, que hace 40 años, insisto, preside el Foro de Davos, no se ruboriza en bautizar su proyecto de transformación económica global, el Gran Reinicio, definiéndolo como un proyecto de planificación económica centralizada, que es la antítesis del capitalismo de libre mercado. Y Schwab no está solo en esto. Bill Gates y Warren Buffett, que durante décadas se intercambiaron los primeros puestos del ranking de la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo, han declarado en multitud de ocasiones su deseo de que se aumenten drásticamente los impuestos, las regulaciones y el gasto público. En el caso de Gates, además, es un convencido de que los gobiernos deben proveer gratuitamente educación, léase adoctrinamiento o control mental, y salud, léase control biológico o corporal. Y también es un firme partidario de lo que ha llamado el cheque robot. Y cuidado con esto que está en boga en varios lugares. Tiene apoyo, de hecho, también del llamado Consejo del Capitalismo Inclusivo del Vaticano. El cheque robot es una iniciativa de salario universal que se sufragaría por un impuesto a las máquinas. O sea, básicamente, te dejamos sin trabajo, que lo normal es dejarte sin trabajo a través de regulaciones, de prohibiciones, de cierres, de restricciones de todo tipo que favorecen estos sujetos, y estos sujetos que son los dueños de las máquinas van a pagar un X impuesto para que el gobierno te mantenga y por supuesto seas esclavo del gobierno. Cuidado que Gates no es el único magnate tecnológico en esta tesitura. Un personaje que en muchos aspectos, al menos de cara a las cámaras, rivaliza con él, Elon Musk, si podés poner el Twitter, es un defensor de la renta universal, de que se le pague a la gente por no hacer nada,
podría decirse de, no sé, un kirchnerismo de Silicon Valley. Y como pueden ver en ese tuit del 16 de junio de 2018, se describió a sí mismo como un socialista. El hombre más rico del mundo se describió a sí mismo como un socialista. Otros entusiastas de estos proyectos, en este caso un caballero que ha conminado a todos sus subordinados en 114 países a que promuevan políticas de género, diversidad, inclusión y contra el cambio climático, en fin, toda la agenda socialdemócrata, es Lawrence Larry Fink, timonel de BlackRock. Si podés mostrar las empresas de BlackRock, que es accionista mayoritario, el principal fondo de inversiones del mundo. Accionista mayoritario de Google, de Pepsi Cola, de Coca-Cola, de Nestlé, de Bayer Monsanto, de Philips, de Visa, de American Express, de Western Union, de Facebook, de Microsoft y de Apple, entre muchas otras compañías que todos conocemos. Y la lista de billonarios de izquierda es infinita. Y pese a que parezca un contrasentido, no lo es. Estos señores llegaron a concentrar el capital que tienen, evitando los mecanismos naturales y beneficiosos para la humanidad del capitalismo de mercado. En otras palabras, en lugar de ceñirse estrictamente a innovar y competir, se han valido de los gobiernos y de las plataformas internacionales que hoy supervisan o coordinan a los gobiernos para garantizarse las barreras, los aranceles, las prohibiciones, las patentes, las licencias monopólicas y todo tipo de instrumentos para reducir o directamente aniquilar a sus competidores a través de la violencia política, que es violencia legal, pero no legítima. Básicamente financiamos las campañas de los políticos y los políticos a cambio se encargan de entregarnos mercados cautivos, personas que están obligadas por H o por B a comprar nuestros productos y no tienen una escapatoria fácil. El auge paroxístico de este fenómeno lo vimos en 2020, cuando quedó confirmado de manera inapelable que esta tesis es correcta, que el globalismo regulatorio es lo contrario a la globalización de mercado, es lo contrario a la integración espontánea de los pueblos al libre tránsito o al libre comercio. El globalismo, que es la uniformidad de las políticas públicas, la internacionalización de un mismo marco legal despótico, se expresó a través del encierro masivo. Un encierro que supuso privar de su fuente de sustento, de su libertad de tránsito, de su libertad de trabajo, de comercio, de empresa, de ganarse el pan honradamente a la inmensa mayoría de la población. Mientras estos señores, como Larry Fink, como Elon Musk, como Bill Gates, lo pueden buscar, duplicaron sus fortunas a lo largo de estos últimos 2 años. Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo, amigos que me ven a través de las diferentes plataformas de redes sociales, plataformas virtuales como Facebook, como YouTube, como Orbis.net y cualquier otra plataforma virtual en la que solemos compartir nuestro contenido. Que les habla es el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, siervo de Jesucristo, quien en esta ocasión, en este caso en esta noche, pero le saludamos si es de día que nos ve, si es de tarde, si es de noche, le saludamos. Estamos compartiendo nuevamente un contenido, en este caso correspondiente al programa El Análisis del Acontecer, análisis de noticias internacionales, nacionales y locales, en el caso de Puerto Rico. En este caso soy puertorriqueño y hacemos esta transmisión desde Moca, Puerto Rico, para el mundo entero, y saludamos a diferentes amigos que nos ven de diferentes países, que nos siguen se han suscrito a mi canal en YouTube y también nos siguen nuestra programación. En esta ocasión, como pudieron ver a principios de esta grabación, o a principios del inicio de esta grabación, se presentó un extracto aproximadamente de 8 minutos de una conferencia ofrecida por el periodista Nicolás Moraz, el periodista argentino. Nicolás Moraz es alguien que yo sigo, me nutro de su trabajo, me nutro de sus investigaciones. Es un periodista, documentalista, que tiene una tremenda material y investigaciones principalmente
sobre lo que son los vínculos de ciertos gobernantes o de los gobernantes mundiales a lo que nosotros conocemos como las élites oscuras. Y en esta hora yo quiero reflexionar un poco sobre ese video que ustedes vieron. Hay unas cositas allí que yo quisiera matizar. Lo que escogí fue solamente un pedazo, nada más. Esta conferencia dura como 2 horas. Ese pietaje que se compartió allí es de 8 minutos y básicamente cubre allí un contenido que me impactó demasiado. Y como yo he dicho muchas veces, yo no soy un ducho en todos estos temas, pero cuando tengo algo que decir, cuando quiero reaccionar a algo, pues estoy utilizando estos medios para hacerlo. Vamos a decirlo de esta manera, yo no voy a esperar a ser un experto en muchos temas para hablar. Tengo mi opinión, tengo mi forma de pensar, no como con pretensión de experto, pero lo compartimos y lo vertimos como un ciudadano de a pie que analiza estas cosas, estos temas, y tratamos de armonizar y entender el mundo que nos rodea un poquito más. Claro está, siempre en mi caso, y es el caso también de este canal y nuestra programación, siempre viéndolo en el contexto bíblico, cristiano, profético. Hoy la programación, como siempre, estamos acostumbrados que nuestro programa del análisis de acontecer son análisis de noticias, y siempre acostumbro a analizar 3 o 4 noticias. En este caso solamente vamos a estar mirando esto y analizando esto que vimos, algunos pedazos que quiero matizar en ellos. Y como yo dije anteriormente, voy a tomar una pausa quizás por algún par de meses de lo que había sido la tónica de los programas del análisis del acontecer desde que iniciamos este año, de analizar noticias. Vamos a hacer un poquito de pausa a eso, un descanso, porque quiero aprovechar el espacio para traer unos temas, ciertos temas que he querido matizar en ellos y que el programa anteriormente no me daba el espacio para ello. Y esto de hoy es esa iniciativa, va en esa dirección, es un esfuerzo en esa dirección. Así que voy a inmediatamente compartir con ustedes la pantalla. Y como siempre pongo por ahí mi carita. Ahí, como le he titulado a esto, ¿no? A esto que quiero compartir con ustedes, esto que quiero matizar, lo enmarco en el siguiente tema. Algunas reflexiones sobre el auge del capitalismo de izquierda, que es básicamente la tesis y la temática de esa conferencia de Nicolás Moras. Él está reflexionando sobre el auge del capitalismo de izquierda y hace una historia porque esto no es nuevo. Como muchos de los que conocemos los hombres más ricos del mundo hoy día, especialmente los de ahora, tienden hacia la izquierda, pero que esto comenzó básicamente casi 200 o 300 años atrás, pero que todavía cuando uno va más atrás en la historia, muchos de estos hombres más ricos de la época siempre se valían de tener buenas conexiones con el Estado, con los gobiernos, para aprovechar y que a través del gobierno avanzar en sus negocios. En otras palabras, no hacían uso de un mercado libre, una libre competencia, una competencia justa, sino que en otras palabras, cabildeaban para adelantar las causas de su negocio. Una manera de una práctica poco cuestionable y poco competitiva. Avanzaron entonces en sus negocios, eso por decirlo de alguna manera. Entonces yo le titulo a esta reflexión algunas reflexiones sobre el auge del capitalismo de izquierda y lo que yo denomino, porque también he estado leyendo sobre esto, el golpe de estado tecnocrático, a la luz del trabajo investigativo del periodista Nicolás Moras. Y en este caso le hago el énfasis de que es un acercamiento exploratorio. Así que un poco para que conozcan de este periodista, Nicolás Moras, nacido en 1994, es un periodista, divulgador y activista argentino, considerado uno de los principales exponentes contemporáneos del pensamiento liberal radical y del movimiento libertario.
Es considerado también un referente de la crítica al feminismo de género y del antiimperialismo desde una óptica libertaria. Así que eso, por lo menos, ¿no? Para que tengan ahí un poquito. Él tiene un canal en YouTube que se llama Los Liberales. Yo lo sigo y si a alguien le interesa estos temas, él es tremendo recurso y ha hecho unos trabajos investigativos al idioma español que son bien vistos. Tiene muchas vistas, millones de vistas en YouTube y otras plataformas. Así que a continuación, simplemente de lo que él estuvo mencionando anteriormente, en aquel pequeño extracto de esa presentación, de esa conferencia que fue ofrecida en una universidad en Paraguay, quiero resaltar y dialogar, comentar algo personal de lo que yo pienso sobre estas citas de este extracto presentado anteriormente. Y nuevamente, quiero hacer énfasis que ese extracto me impacta mucho porque él menciona por nombre y apellido cómo estos hombres, los más ricos del mundo actualmente, y muchos otros que quizás él no menciona pero que hace referencia, cómo para llegar a donde están ellos no llegaron, o sea, por la libre competencia. Ellos son personas que amasaron o amasan su riqueza valiéndose de sus conexiones con el Estado, con gobierno, haciendo, por ejemplo, el ejemplo más quizás conocido es el caso de Bill Gates, como las prácticas monopolísticas que llevaba a cabo, tantas cosas. Así que eso es parte de lo que se reflexiona allí. Él, en una parte de su alocución, en este pedazo que compartí con ustedes, porque no me voy a ir a todo el resto, solamente de lo que compartí, de esos 8 minutos, él comenta sobre esta escritora que hace un escrito donde lo titula No tendrás nada y serás feliz. O sea, la cita: no tendrás privacidad, no poseerás nada y serás feliz. Esto en alusión a esta escritora, creo que es de origen holandés o suizo, que hizo este escrito, prácticamente una utopía, como él menciona, una utopía comunista o de corte comunistoide. Como él dice allí, la idea no es demasiado novedosa. Lo sorprendente o lo novedoso, lo llamativo es que se haya convertido en una suerte de proclama o de estandarte de la élite actual, que son los mayores poseedores de capital. O sea que lo que él quiere decir aquí es que esta concepción de lo que es esta utopía comunista no es de extrañarse, porque esto no es nuevo. Esto ya viene ya de siglos. Quizás se entiende desde Karl Marx para acá, pero todavía hasta un poco antes de Marx estas ideas ya estaban. Sino que en aquel tiempo quienes tenían estas ideas no necesariamente eran personas que eran los mayores poseedores de capital, ni tampoco eran capitalistas, como son los que ahora son los portaestandartes de esta ideología, si se puede decir. Que también esto está mezclado con la tecnocracia, que es el gobierno por unas élites que se entienden sabios, que se entienden con el conocimiento, que se entienden con la ciencia. Y de esto yo no quiero entrar mucho porque quiero hablar esto más adelante. La doctora y psicóloga Angie González está haciendo un trabajo tremendo y ya lleva 2, al momento que yo estoy haciendo esta publicación, que hoy estamos a 9 de septiembre. Ella ya ha hecho 2 programas, ya una serie donde está hablando de la tecnocracia, y sí, más adelante yo voy a estar compartiendo esos videos y voy a estar haciendo alguna reseña de ese trabajo que ella hace allí, aquí como parte de mi programa, porque son temas de verdad que necesitamos profundizar en ellos, porque si profundizamos en ellos nos van a ayudar a entender lo que está pasando en el mundo mucho mejor, porque ese es el nuevo paradigma que estamos viendo en el mundo. Así que, como dice, pues lo extraño no es este concepto de esta utopía del mundo feliz y las cosas, sino que quienes ahora están siendo su portaestandarte son los mayores poseedores del capital del mundo. Entiéndase
que el 1% de la población del mundo posee más del 99% del capital y de la riqueza del mundo. Y son los que están llevando esta proclama para el resto del mundo. Él hace también mención de que Schwab, haciendo alusión de Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, dice, Schwab no está solo en esto. Bill Gates y Warren Buffett, que durante décadas se intercambiaron los primeros puestos en el ranking de la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo, han declarado en multitud de ocasiones su deseo de que se aumenten drásticamente los impuestos y las regulaciones y el gasto público. O sea que aquí es que venimos a la médula de lo que estamos hablando, del concepto de capitalistas de izquierda, porque estas medidas de aumento de los impuestos y de regulaciones son medidas izquierdistas, donde darle más al Estado, más poder, más fuerza en contra de los ciudadanos, y eso se da a través de esta imposición de los impuestos y más regulaciones y más gasto público. Esto son medidas izquierdistas, y estos hombres, es lo irónico, que son los más ricos del mundo, que se no entendería que son los más capitalistas, tienen este pensamiento de que el gobierno debe imponer más impuestos, y claro está, sus conexiones con el gobierno hace que ese dinero llegue a sus arcas y a sus bolsillos. También continúa Nicolás mencionando, cuidado que Gates no es el único magnate tecnológico en esta tesitura. Un personaje que en muchos aspectos, al menos de cara a las cámaras, rivaliza con él, Elon Musk, es un defensor de la renta universal, de que se le pague a la gente por no hacer nada. Elon Musk es el presidente de Tesla, esta empresa eléctrica, de carros eléctricos y de aplicaciones eléctricas, de energía renovable y unas cosas, y también SpaceX, que es el programa espacial, y cree en lo que es la renta universal, que se le pague a la gente por no hacer nada. Es interesante. Volvemos a lo mismo, gente que son los millonarios, los capitalistas del mundo, con pensamientos socialistas comunistas, capitalismo de izquierda. Y esta es la frase que a mí me chocó fuertemente de todo lo que dijo. Y la lista de billonarios de izquierda es infinita. Pese a que parezca un contrasentido, no lo es. Estos señores llegaron a concentrar el capital que tienen, evitando los mecanismos naturales y beneficiosos para la humanidad del capitalismo de mercado. O sea, entiéndase que en lugar de ceñirse estrictamente a innovar y competir, que es lo que se supone que haga el libre mercado para tú crecer y para prosperar económicamente y hacer riqueza, esta gente se valieron de los gobiernos, o sea, se convirtieron en chupetas de gobierno, se convirtieron en parásitos de los gobiernos y de las plataformas internacionales que hoy los supervisan y que coordinan los gobiernos para garantizarse las barreras, los aranceles, las prohibiciones, las patentes, las licencias monopolíticas y todo tipo de instrumentos a su favor para reducir o directamente aniquilar a sus competidores a través de la violencia política, que es violencia legal pero no legítima. Yo tuve la oportunidad de dar clases de introducción al comercio internacional y entiendo un poquito de algunos de estos temas, y la realidad es que estos ricos, estas personas lograron su riqueza a través de este tipo de trampas, de estas conexiones ilegítimas con los gobiernos para mover las cosas, las fichas a su favor y sacarla a la competencia, y ellos quedarse entonces con el control de los monopolios. Y esto no es nuevo de esta gente, esto viene de bien atrás, que eso él abunda en su conferencia como personajes como John D. Rockefeller y otros. Así que básicamente, como dice ahí, financiamos las campañas de los políticos y los políticos a cambio se encargan de entregarle mercados cautivos. Termina él diciendo en este extracto de estos 8 minutos que el globalismo regulatorio es lo contrario a la globalización de mercado, es lo contrario a la integración espontánea de los pueblos, al libre tránsito o al libre comercio. El globalismo es la uniformidad de las políticas públicas de internacionalización en un mismo marco legal y despótico. Entiéndase que existe una diferencia entre lo que es la globalización
de mercado, que no es otra cosa que es una integración espontánea de los pueblos al libre tránsito y libre comercio, mientras que el globalismo es la uniformidad de las políticas públicas forzadamente, de una manera forzada, de una manera artificial, intencionada, pero por unos pocos, la internacionalización de un marco legal despótico, pero que favorece a estos grupos aventajados al margen de los pueblos que entonces sufren las consecuencias. Quiero dejarlo ahí para no hacer muy gravoso, como siempre. No me gusta hacer muy gravoso esto que comparto con ustedes. Trato de que esto no se tarde más de media hora. Espero que hayan disfrutado hoy de esta programación y lo que hemos compartido. Como le dije, este asunto son gotitas del saber que quiero ir compartiendo con ustedes en estos espacios, y seguiré compartiendo de lo que son mis inquietudes, mis reflexiones a todo esto. Así que si tiene comentarios sobre lo que acabamos de decir y reseñar, escríbanos en nuestros comentarios, y como siempre le pedimos que si le gusta nuestra programación le dé like a este video, se suscriba a nuestro canal y siempre esté pendiente a nuestros programas. Preferiblemente si le puede darle a la campanita para que cada vez que nosotros subamos contenido usted pueda recibir la notificación. Nosotros estamos subiendo contenido semanalmente. Tenemos 3 programaciones. La programación esta, que es el análisis del acontecer, la programación de las predicaciones evangelísticas en la calle, la programación de los estudios bíblicos, y pues básicamente esa es nuestra programación. También ahí combinamos algunas cosas e intercalamos dentro de esas programaciones. Así que muchas gracias una vez más, buenas noches, Dios les bendiga y hacia una próxima ocasión. Se cuidan.